Y si te dijera que el lugar más sagrado de la historia no era un templo, sino un jardín oscuro y silencioso, donde el Hijo de Dios ha caído de rodillas y se adaptó a la sangre en la angustia. Getsémane no era solo el lugar donde Jesús oró, fue el campo de batalla donde la voluntad de Dios ganó la voluntad del hombre. Fue donde Jesús ganó antes de la cruz, donde el corazón fue aplastado ante el cuerpo, donde el Salvador ha enfrentado la más soledad para que hoy nunca necesite sentirse solo. Getsémane es más que un nombre, es un lugar de dolor, decisión y rendición, un lugar donde el cielo parece distante, los amigos duermen y el alma grita para aliviar. Allí, Jesús sabía lo que iba a suceder. La traición ya estaba en camino. La cruz ya lo estaba esperando. Pero aún así eligió quedarse, eligió rezar, eligió rendirse. Es en este jardín donde vemos la humanidad de Jesús en su forma cruda. No finge la fuerza. Él dice, mi alma está profundamente triste, hasta la muerte. Y luego se lanza al suelo, a veces con agonía, e incluso sudando gotas de sangre, dice, el Padre, si es posible, me quita este cáliz, pero no se hará, sino tuyo. Getsémani es el lugar donde la fe deja de ser un concepto y se hace realidad. Aquí es donde no hay más audiencia, ni milagros, ni multitudes, solo Jesús, y la decisión de obedecer incluso cuando duele. Aquí es donde el reino comienza a tomar forma, no en la gloria aparente, sino en la entrega total. Es allí donde estamos invitados a ir, también, para aprender del Maestro que el verdadero altar de la fe es el terreno donde rezamos, incluso llorando, y decimos, tu voluntad se hará. Antes de la cruz había dolor, había el silencio de un jardín. Antes de las uñas había un peso insoportable de una decisión. Antes del grito se consume, había una oración en agonía. Getsémane es donde comenzó a llevarse la cruz, no sobre los hombros, sino dentro del alma. Fue allí donde Jesús comenzó a morir para que pudiéramos vivir. La palabra dice que Jesús comenzó a sentirse tomado con terminación y angustia. Marcos 14:33. El mismo Hijo de Dios, que sanó a las tormentas enfermas y calmadas y expulsó a los demonios con autoridad, ahora está en una profunda agonía. No está encima de un púlpito, está postrado al piso. El Salvador del mundo está llorando. Y lo que más nos asusta es saber, podría haberse dado por vencido, podría haberse retirado, pero no volvió. Se quedó. La angustia era real. Tanto es así que su cuerpo comenzó a responder extremadamente. Jesús sudó sangre. La ciencia llama a esta hematidrosis, un fenómeno raro que ocurre cuando el dolor emocional y el estrés alcanzan niveles inimaginables. Y pasó por eso. No porque fuera débil, sino porque sabía lo que estaba a punto de enfrentar. Abandono, humillación, injusticia, la cruz y el peso de todo el pecado de la humanidad sobre sus hombros. Jesús sabía que el cáliz estaba amargado. Y sin embargo, Él rezó. El Padre, si es posible, me pasa este cáliz, pero se hará. No escondió el miedo, no silenció el dolor, pero tampoco se escapó. Getsémane es el lugar donde aprendemos que el coraje no es la ausencia de dolor, es quedarse incluso cuando todo lo que le gustaría correr. Es eligiendo obedecer cuando el corazón quiere rendirse. Está diciendo que sí a Dios, incluso con lágrimas en los ojos. Y es por eso que Getsémane es tan sagrado, porque Jesús ganó, no con una espada, no con discurso, sino con rendición. Y esta rendición silenciosa salvó al mundo. Es fácil seguir a Dios cuando todo parece ligero, cuando la voluntad de Él se adapta a nuestros deseos, cuando el camino parece agradable. Pero Getsémane nos enseña una verdad dura y sagrada. La voluntad de Dios no siempre es cómoda, pero es perfecto. Y aceptar esto no siempre viene con alegría, pero siempre viene con la redención. Jesús se enfrentaba a la voluntad del Padre. Sabía que ella involucraba dolor. Sabía que ella no lo libraría de la cruz, sino que
lo llevaría directamente a ella. Aún así, él rezó: «Se hará tu voluntad». Ni una sola, sino 3 veces, porque ni siquiera Jesús, en su completa humanidad, dijo esto sí, sin lucha. Había sudor, hubo llanto, hubo resistencia, pero hubo obediencia. ¿Cuántas veces también nos encontramos en nuestro propio Getsémane? Momentos en los que sabemos lo que Dios nos está pidiendo: perdón, rendir, dejar ir, esperar, quedarse. Pero todo lo que está dentro de nosotros quiere hacer lo contrario. En estos momentos es como si el Espíritu nos llevara a ese mismo jardín, y la pregunta silenciosa que Dios hace es: ¿confías en mí, incluso cuando no lo entiendes? El dolor de la voluntad de Dios no es castigo, está cortado, y Jesús lo vivió en plenitud. No se salvó, pero estaba sostenido. No fue sacado del jardín, pero se fortaleció para cruzarlo. El ángel que apareció allí no cambió el plan, solo fortaleció el cordero, porque la verdadera obediencia no necesita un alivio inmediato. Ella necesita convicción interna. Getsémane no es donde termina el dolor, aquí es donde se ofrece, donde la voluntad de Dios anula la voluntad humana, donde la oración se convierte en entrega, y donde el cielo responde no con explicaciones, sino con fuerza para continuar. Era así con Jesús, y estará con nosotros. Al final, la voluntad de Dios puede incluso rompernos, pero solo para reconstruirnos de la manera correcta. Uno de los dolores más silenciosos de Getsémane no vino de la cruz, ni del látigo, ni de la traición. Vino de la soledad. Jesús no estaba físicamente solo en el jardín. Pedro, James y John estaban con él, pero incluso el más cercano se quedaron dormidos. 3 veces Jesús regresó para encontrarlos durmiendo, y 3 veces los encontró superados por el cansancio, incapaz de mirar con él durante 1 hora. El dolor de Jesús no era solo por lo que vendría, sino por lo que ya estaba sucediendo: el abandono de amigos. Aquellos que dijeron que estarían con él hasta que el final no pudiera. Saber en el momento más importante. Y Jesús no los confronta con ira, sino con tristeza. No grita, pero pregunta con ternura: ¿no podrías mirar conmigo 1 hora? Es el lamento de los que esperaban apoyo, y encontró silencio. Es posible que ya lo hayas vivido. Momentos en los que todo en ti grita por ayuda, y quien está más cerca, no escuches. Donde necesitas que alguien te mire contigo en oración, pero solo encuentras cansancio, distracción, ausencia. Getsémane es el lugar donde nuestra más soledad encuentra eco en el sufrimiento de Cristo. Debido a que también se quedó, también fue olvidado, también llevó peso solo. Pero hay una poderosa revelación. Jesús no se rindió porque estaba solo. Él permaneció. Y nos enseña que no siempre tendremos manos humanas para sostener. La gente no siempre entenderá lo que estamos viviendo. Los amigos no siempre permanecerán despiertos. Pero Dios nunca duerme. No se duerme ni se duerme. Él permanece con nosotros, incluso cuando nadie más puede. Getsémane nos enseña que nuestra fuerza no proviene de la presencia de personas, sino de la certeza que el Padre nos escucha, incluso en silencio, incluso en la oscuridad, incluso cuando el cielo parece distante. Jesús soportó la soledad, así que nunca tienes que pensar que estás solo. Él sabe cómo duele no ser entendido, y es por eso que entiende cada lágrima que derramas, incluso cuando nadie más se da cuenta. La oración apenas terminó, y el jardín ya estaba rodeado. En la oscuridad del amanecer, se acercaron las antorchas y las espadas, pero no eran soldados que partieron del corazón de Jesús, era Judas, uno de los suyos. No es un enemigo declarado, sino un amigo íntimo, alguien que caminó con él, escuchó sus enseñanzas, compartida desde la cena, y ahora vino con un beso, el símbolo de afecto para darlo a la muerte. Getsémane también es el lugar donde la traición se disfraza de afecto.
donde el amor se usa como arma, donde el dolor proviene de quien debe proteger. Judas, no. Gritó, no levantó la mano, se acercó y dijo, «Salva, maestro», y con un beso entregó al inocente. Y lo que más nos sorprende es que Jesús no se retira. Él no grita, no acusa, no se expone. Él solo responde, «Amigo, es con un beso que entregas al Hijo del Hombre». En este momento, la cruz ya había comenzado. El dolor emocional de la traición se une a la angustia del alma, pero Jesús permanece, no se escapa, no intenta defenderse. Él se rinde, porque Getsémane no era solo el lugar de oración, era el lugar de la decisión final. La cruz ya estaba sellada allí. Cuando los discípulos intentan reaccionar con las espadas, Jesús las evita. Él dice, ¿crees que no podría preguntarle al Padre y Él me enviaría ángeles? Pero Él no preguntó, porque la salvación debía completarse. ¿Cuántas veces nos encontramos con besos que duelen, personas que se acercan con palabras dulces, pero intenciones agudas, y la voluntad humana es reaccionar, es defenderse, es protegerse? Pero Getsémane nos muestra que hay fuerza incluso en silencio, que hay victoria incluso en la entrega, que a veces seguir a Dios significa rendirse sin represalias. Jesús no perdió el control en el jardín, se rindió al plan divino. Él eligió amar, incluso quien lo odiaba. Perdona, incluso aquellos que te lastiman. Confía, incluso cuando el dolor era demasiado grande. Y este ejemplo es la base de nuestra fe. Porque estaba allí, entre la oración y la traición, esa salvación comenzó a materializarse. No con gritos, pero con obediencia silenciosa. Y fue en este silencio que el amor más fuerte del mundo resultó ser. Getsémane no terminó con un alivio. Terminó con esposas, con abandono, asustado en los ojos de los discípulos y el dolor en los hombros del Maestro. Todos huyeron. Peter cortó una oreja tratando de resistir con la carne, pero pronto negaría a Jesús 3 veces. Y el Hijo de Dios estaba solo. El Cordero fue tomado, en silencio, sin defensa, sin resistencia, llevando sobre usted lo que era nuestro, el peso de la culpa, la vergüenza, el castigo, la separación. La cruz es el ápice, pero Getsémane es el punto de girar. Fue allí donde Jesús asumió, en espíritu, la carga que era mía y la tuya. No había multitud para aplaudir, no había canciones, ni milagro, solo la realidad cruda de la obediencia. Ya no estaba enseñando, estaba viviendo la lección más profunda que nos ha dado. Amar hasta el final, rendirse por completo, confiar incluso cuando todo lo que está a su alrededor es injusto, cruel e incomprensible. Getsémane muestra que la redención es precio, y era un precio pagado con lágrimas, sudor y sangre. Jesús no salvó al mundo con una palabra, salvó con cada paso que tomó hacia la cruz, y el primer paso fue en ese jardín. Como habríamos huido, Él permaneció. Como pediríamos explicaciones, dijo una oración. Mientras esperáramos consuelo, dijo, «Tú estará hecho». Y tal vez hoy estás en tu cuenta Getsémani, sentir peso, injusticia, soledad, queriendo entender por qué todo, queriendo pedirle al cielo una liberación. Pero tal vez, como Jesús, te llaman a confiar, incluso en la oscuridad. Reza, incluso sin respuesta, permanecer, incluso con miedo. Porque, al igual que en el jardín, Dios no te abandona, Él te apoya, y se está forjando una victoria en el silencio de su obediencia. Jesús llevó el peso de la humanidad solo, para que hoy no tenga que llevar su peso sin ayuda. Getsémane nos recuerda esto, que incluso cuando nadie está cerca, Dios está quieto. Que incluso cuando el dolor es grande, la gracia es mayor. E incluso cuando todo parece perdido, el plan de Dios todavía está en movimiento. Señor, hoy me puse ante usted como Jesús en Getsémane, con un corazón apretado, con dudas de que no sé cómo responder, con dolor que no puedo entender. Hay un deseo de escapar, rendirse, pedir que todo pase. Pero en ese momento, elijo parar, elijo rezar,
elijo decir, con todo el miedo y la reverencia, tu voluntad, no la mía, termina. Padre, sabes el peso que llevo. Sabes las batallas que enfrentas en silencio, los temores que disfrazan, las decisiones que me aplastaron. Hay días en que no tengo fuerza para continuar. Hay noches en que el cansancio del alma es mayor que cualquier dolor físico. Pero hoy, antes de tu altar, recuerdo a Jesús en el jardín, solo, pero firme, angustiado pero obediente. Que sea así, Señor, que me quedo. No quiero escapar de tu voluntad, incluso cuando duele. Quiero confiar en que tu plan sea mejor que el mío. Quiero creer que tu voluntad, incluso cuando me rompe, es la única capaz de reconstruirme. Dame fe para seguir. Dame fuerza para quedarme. Dame el coraje de decir, Padre, confío en ti, incluso cuando no entiendo. Si es necesario pasar el Getsémane, que paso contigo. Si es necesario enfrentar silencio, déjame recordar que escuchas incluso mis lágrimas. Si es necesario llevar algo que no pregunté, que lo hago con dignidad, sabiendo que su Hijo llevaba algo infinitamente mayor para mí. Hoy, entrego mi voluntad, mis planes, mi prisa, mis atajos. Te doy mi jardín oscuro, mi amanecer frío, mi miedo oculto. Y te pregunto, fortalece mientras fortaleciste a Jesús. Renovarme como el Señor renovó al que rezó para sudar sangre. No me dejes caer. Sostén mi mano y llévame al final. Getsémane no es el final, es el comienzo de algo más grande. Y creo, Señor, que incluso en este lugar de dolor, tu amor me rodea. Que incluso cuando todos duermen, tu espíritu observa. Que incluso cuando todo parece desmoronarse, tu reino todavía se está revelando. Rezo en el nombre de Jesús que permaneció en el jardín, para que no me rindiera por el mío. Amén. Getsémane no fue la escena de un milagro visible. No había cura, no tenía liberación, no tenía manifestación sobrenatural. Pero allí, en el silencio de un amanecer oscuro, el mayor milagro de todo sucedió. La voluntad de Dios ganó. Y así, el plan de redención continuó. Por lo tanto, no se evitó la cruz, se abrazó. Por lo tanto, la salvación no fue interrumpida, fue sellada. Es por eso que Getsémane todavía está vivo, porque todos pasamos por jardines como ese, lugares donde el alma grita por respuestas, donde el corazón duele en silencio, donde la voluntad humana trata de resistir la voluntad divina. Lugares donde la oración no es elocuente, es urgente, donde no hay aplausos, solo se rinde. Pero ahora ya sabes, si Jesús pasó por esto y ganó, tú también puedes ganar. No con su propia fuerza, sino con la misma gracia, que Él lo sostuvo. Puedes continuar incluso cuando duele, puede permanecer incluso cuando todos duerman, puedes obedecer incluso con miedo, porque Dios no te abandonará en tu Getsémane. Él estará allí, siempre ha sido y siempre lo será. Que esta verdad te acompañe. Hay un jardín donde la angustia ha encontrado la fe, donde la tristeza encontró obediencia, donde comenzó la cruz y donde se decidió la victoria. Y este lugar, por más oscuro que parezca, todavía está lleno de la presencia de Dios. Getsémane es más que un recuerdo, es una invitación, un llamado a la confianza, incluso cuando todo en ti quiere escapar, un llamado para rezar, incluso cuando el cielo parece silencioso, un llamado para obedecer, incluso cuando el corazón está cansado. Fue allí donde Jesús nos enseñó la fe que continúa, la rendición que salva, el amor que gana. Si este mensaje le habló, escriba en los comentarios, Padre, se hará. Envíe este video a alguien que está cruzando el jardín del dolor. Corto. Suscríbase al canal y quédese con nosotros en este paseo de la fe. Getsémane no es el final, es el comienzo de la redención.